Hemos venido a beber de ti, Señor, de tus manantiales, Señor. Anhelamos de tus aguas, Señor. Te hemos dicho que eres el digno, el poderoso, Señor. El único, el uno solo, Señor. Que no hay nadie como tú, Señor. Hiciste los cielos, la tierra, Señor, y nos diste la vida. Nos colocaste en este tiempo aquí, Señor, en esta ciudad, Padre de la gloria, para que hagamos tu voluntad, Señor. Y hemos venido aquí, Señor, a recibir de tu palabra a través de tu Espíritu, para hacer tu voluntad, para entender, Señor, estos tiempos, para entender qué es lo que quieres con nuestras vidas. Nos has dado hijos, Señor, pero hijos que tienen que levantarse, Señor, en tu palabra, en esa semilla, en el Cristo, en cada corazón de ellos, Señor. Pero venimos aquí a pedirte dirección, Señor, porque solamente tú nos guías, tú nos transformas, Señor. Tu Espíritu reposando, anhelamos de tu Espíritu, Señor. Anhelamos de tu presencia, Señor. Así como reposaste sobre la tierra, la faz de la tierra, tu Espíritu se movía sobre la faz de la tierra y vino la luz. Tu Espíritu se reposó sobre María y vino la luz en Jesús. Y hoy, Señor, tu Espíritu se mueve aún sobre la faz de la tierra para que Cristo habite en nuestros corazones. Por eso te anhelamos, Espíritu Santo, para que sea el Cristo en nuestras vidas, llenándonos, Señor, para que no seamos ya nosotros en nuestras decisiones, en nuestro pensamiento, en nuestro creer. ¿En qué creemos, Señor? ¿Cómo debemos de creer, Padre de la gloria? ¿Cómo viniste a enseñarnos cómo debíamos de creer? Porque tú viniste a la tierra y nos dijiste, arrepentidos, cambia esa manera de pensar, porque estás desenfocado. Hoy venimos, Señor, en esta mañana a recibir de ti, para que nos guíes, Señor, porque tú eres el camino al Padre. Porque nadie va al Padre sino a través de ti. Por eso venimos a escuchar tu voz, Señor, para que tú nos hables a cada uno conforme nuestro corazón y tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, todo aquello que se opone a este mensaje, Señor, lo echamos fuera de nuestras mentes, todo aquello que quiere tomarnos, Señor, se echa fuera, porque somos uno contigo, Señor, tu Espíritu en nosotros, y nada ni nadie se puede interponer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hace 8 días la palabra nos la traía el Señor y vamos a hacer un pequeño resumen para entender el mensaje de hoy. Hace 8 días el Señor nos llevaba a qué era ese creer. ¿Por qué Él nos decía arrepentidos y creer en el Evangelio? ¿Por qué Él nos decía cambien la manera de pensar? Porque Él se encontró con una realidad en ese momento, hace más de 2000 años. Y esa misma realidad aún persiste en este momento. La realidad de él era el pensamiento griego en ese entonces, el conocimiento y la razón. El punto del creer y de la fe de las personas estaba en su conocimiento y su razón, igual que con Adán. Porque Adán se hizo uno con la serpiente y fue a razonar y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y empezó a razonar, ya no tenía intimidad con el Padre, sino que razonó, entró el conocimiento. Cuando Jesús viene está esa misma forma de pensar, esa misma forma de ver las cosas a través del conocimiento y la razón. Aristóteles, Platón, los grandes pensadores que te decían, pienso, luego existo. Pienso y entonces existo. El Señor en su palabra dice, Adán espíritu vivificante, Adán dice que es el alma viviente, es el alma viviente, pero Jesucristo espíritu de vida, espíritu vivificante. Adán, en el pensamiento, Adán vivía, pero su espíritu no tenía vida, solamente Jesucristo vino a darnos vida. Por eso él, cuando llega, su primer mensaje es, vayan a las aguas, vayan al arrepentimiento, vayan a cambiar su manera de pensar. Están contaminados, hoy en día seguimos contaminados.
Nuestros hijos se están levantando con Harry Potter. Nosotros, esta generación, tenemos que combatir ese pensamiento del ocultismo que están levantando la generación que nosotros dimos a luz, que nosotros trajimos. Nuestros hijos están levantados en juegos y en luchas espirituales que no son de Dios. Están en un poder, en una energía. Y el Señor viene a hablar el mismo mensaje de hace 2000 años. Cambien su manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar para que nuestros hijos cambien esa manera de pensar. Ayer ustedes vieron, yo estaba con 2 niños allí. Y una niña, yo la llevaba al padre. No podía. Yo no podía, ella no me entendía. Y entendí por qué era ella así, porque fui a ver a su madre. ¿Cómo pensaba la madre? ¿Cómo estaba la madre? Y así son nuestros hijos, de acuerdo a lo que nosotros, ¿dónde está el centro de creencia de nosotros? Nos decía el Señor en ese mensaje. ¿Estás creyendo en dónde? En lo que estás viendo. Ese era el conocimiento y la razón. Lo que tú ves, tú crees en el jefe, tú crees en el contrato, tú crees en las influencias de tus amistades, o tú crees en Dios. Tú crees en lo que tienes en el banco, o tú estás creyendo en Dios. Y Jesús venía a transformar esa mente nuestra. Jesús vino a transformarnos. ¿Cómo estabas creyendo? ¿Cómo estabas creyendo en ese momento? Y el Señor nos llevó en su palabra a decirnos que teníamos que tener una intimidad, y nos llevó a Isaías 43:10 también. Ahí arrancamos esa enseñanza. Decía: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis, para que conozcáis y acordémonos y repasemos y fundamentémonos que el conocer es intimidad. Adán conoció a Eva, tuvo intimidad. El hijo de Noé, Cam, conoció a su padre, tuvo intimidad con su padre. Y el Señor nos está diciendo que lo conozcamos, que tengamos intimidad con Él. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Jesús vino a traernos ese mensaje. Nos habló de cómo se perdió todo, nos habló de cómo el hombre se contaminó en su pensamiento. Segunda de Corintios 4:4, fuimos a esta palabra también, para entender qué fue lo que sucedió y qué le pasó a esa generación de Adán, y qué es lo que le pasó hace 2000 años y qué está pasando, y a qué vinimos nosotros a confrontar en este mundo. Segunda de Corintios 4:4, ¿quién me lo ayuda? O venga, yo lo ayudo aquí. Este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. En la reversión Reina Valera dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, el príncipe de este siglo, Satanás, pongámosle nombre propio, Satanás cegó el entendimiento de Adán y de Eva en el Edén. Y hasta aún ahora, y cuando Jesús vino, y ahora está la mentalidad del hombre cegada de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por esa razón fue que vino Jesucristo, a restaurar la manera de pensar, la manera de volver a ser, a caminar como caminaba Adán, a caminar, y paseaban en el Edén. La fe de Adán en ese instante era la unidad con el Padre. Él en el Espíritu era uno con el Padre. Nosotros tenemos que volver, y esta oración que teníamos ahora nos llevaba, a mí me metía a esa intimidad con el Padre y a ser uno. Eso es lo que el Señor quiere, que adoremos, porque en esa oración en que estábamos es la intimidad con Él, como era Adán en ese entonces, ¿ya? Y el Señor nos mostró que Él tuvo que ser procesado, porque Él vino, Jesús vino de carne y hueso como cada uno de nosotros. Pero Él vino a mostrarnos que sí se puede alinear el cuerpo y el alma con el Padre, con el Espíritu. Él nos mostró y nos enseñó perfectamente. Decía la palabra, y dice la palabra, que Él es linaje de Abraham, o sea que Él vino en carne.
pero tuvo que ir a las aguas del arrepentimiento, a alinearse. En obediencia él fue, porque él era limpio, pero en obediencia nos dijo, ustedes tienen que ir y yo tengo que ir a las aguas del arrepentimiento, a cambiar esa manera, ese pensamiento griego, ese razonamiento, ese espíritu de Grecia que todavía está en la universidad. A nuestros hijos les enseñan filosofía griega, les enseñan el conocimiento, la razón, el método científico te lleva a demostrar lo que tú estás viendo es verdad a causa que lo puedes demostrar en un laboratorio. Y ese no es el diseño del Padre. El diseño del Padre te dijo, tenga intimidad conmigo, que yo le revelo a usted las cosas. Y si usted profundiza en los grandes científicos, en Einstein y todos ellos tuvieron relación con el Padre, y Él les dio revelación. Revelación es lo que necesita esta generación. No lo que está sucediendo con nuestros hijos, que aún nosotros luchamos, que cuando Sebastián era un niño, la televisión los absorbe, y ellos les toma la mente, y uno les está hablando la palabra y ellos se esconden, no mamá, hágase mamá para allá, no, ahorita no venga para acá porque es que yo estoy acá con la televisión. Y los niños, ¿dónde están? No, espérate, yo les pongo una película mientras nosotros estamos acá charlando para que ellos no molesten. ¿Y qué están viendo ellos? ¿O qué canal están cogiendo? Y eso es lo que nosotros ese es el reto de nuestra generación de hoy. Cambiar la manera de pensar de la generación que viene. Nosotros ya estamos maduros. La gracia de Dios nos colocó aquí, pero estamos trayendo una generación que no conoce al Padre. El niño chiquito, el monito, Andrés Felipe, yo lo colocaba a orar ayer, y él oraba, él sabía orar. Ora por la niña, y él oraba por ella. Oremos por los alimentos, por las papitas, oraba al niño, cerraba sus ojitos, pero la niña yo no la podía llevar allá. Y a eso fuimos llamados, y gracias a Dios porque pude bajar allí. Porque quien se baje allí está haciendo la obra del Señor, porque no está haciendo tropiezo. Dice el Señor que grandes cosas tiene para los que llevan a la luz a otros, los que están trabajando con los jóvenes. Nosotros, ese es el establecer el reino, llevar a la luz a los otros, levantar a otros. No es el hablar lenguas. El hablar lenguas te edifica, sí te edifica, pero tú viniste a levantar muertos, a dar vida a otros, y entonces estás en el reino. Nosotros vinimos a levantar a otra generación, por eso la palabra dice, y no me canso de decirlo, si la palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, es a través de nosotros, y de los hijos de nosotros, y de los hijos de los hijos de nosotros, porque las matrices están siendo sanadas y tenemos que ministrar las matrices, porque allí es donde se debe lavar esa generación que viene. Ya no más contaminación, y el Señor ese es el reto nuestro. El reto de hogar de oración es el vino nuevo que el Señor nos ha dado, darlos a otros, levantar a otros, formar a otros, discipular. El Señor vino a discipular, dice, Él discipulaba, predicaba el Evangelio y sanaba. Solamente puedes entrar en la sanación cuando empiezas a cambiar aquí, a esos niveles. Son las dimensiones del Espíritu. Fluye la unción a través del ungido, pero el Señor quiere discipularte. El cojo sanaba, el ciego veía, a causa de la unción de Cristo, pero es primero te enseñaba, y eso es lo que tenemos que hacer con esta generación, gastarle tiempo a la enseñanza, a la formación, a la estructura mental, porque es la estructura del pensamiento, a llevarnos a eso. Y Él fue procesado, Él fue llevado al desierto, después de recibir de su Espíritu, el Señor lo llevó al desierto. Fueron 40 días, pero no fue en un solo día que llegó el Satanás a ponerlo a prueba, porque el Espíritu lo llevó a ser tentado, dice la palabra. Fue el Espíritu que lo llevó a probarlo en sus 3 áreas. Como si ya su alma estaba alineada con el Padre, si ya su espíritu estaba alineado con el Padre.
si ya su cuerpo se había alineado con el Padre. Entonces, cuando todo estaba en línea, cuando Él era el Verbo encarnado, cuando Él le dijo al Señor tu Dios no tentarás, porque no habló Jesús el carpintero, sino el Hijo de Dios, salió como un chofar su palabra, entonces se corrió Satanás, porque Satanás se sabe toda esta palabra. Pero era desde dónde estaba saliendo esa palabra. Era la palabra viva, entonces Satanás salió y se fue. Solamente cuando nosotros estamos alineados, vamos a tener esa presencia del Cristo en nuestras vidas para correr las tinieblas. Y empezó allí entonces su ministerio. Ahí fue donde empezó su ministerio. Y entonces sanaba, llevaba la palabra. Y fue preparado todo esto para ir a la cruz. Imagínense, aparte de todo esto de ser tentado, procesado, tenía que ir a la cruz. Y hablábamos todo esto y llevábamos esta palabra a nuestra vida, porque todo lo que hizo Jesús no es para que nosotros lo veamos en la película de Mel Gibson y se nos salgan las lágrimas. ¿Cómo sufrió Jesús? Uy, lo maltrataron, pobrecito. Y todos terminan llorando en el teatro. Pero el Señor no te vino a decir que le dijeras pobrecito. El Señor te vino a decir, eso que yo hice, tú también lo tienes que hacer. Tienes que recibir del Espíritu, tienes que ir a las aguas, tienes que ser procesado, tienes que ser molido, tienes que ser tentado, tienes que ser alineado en la carne, en el alma y en el Espíritu. Tienes que ir a la cruz también, y nosotros no queremos ir a la cruz porque el Evangelio ahí se acaba. Ahí se acabó el Evangelio. Cuando te dicen tienes que ir a la cruz, tienes que dejar tu carne, no, esto no es para mí, no, muy bonito el Evangelio, la cruz yo la cargo aquí, y mi casa es de Dios, y Señor, gracias por estos alimentos, pero a la cruz, no, pasemos por un ladito. Cuando el Evangelio no te confronta, no estás yendo a la cruz. Y todos los días tenemos que ir a la cruz, a morir allí a la carne, a ser procesados, a ser santificados. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Cristo vino. Él no vino solamente a que lo pegaran en un madero, no. Él vino a mostrarnos, a enseñarnos todos los pasos por los cuales debemos de pasar todos nosotros para ser alineados y para manifestar la gloria de Dios. Si no cumplimos todos estos pasos, no vamos a ser manifestadores de la gloria de Dios. Y nos preguntamos los porqués, los porqués y los porqués. Entonces, este proceso nos lo dijo Él para cómo tenemos que creer, cómo tenemos que ser uno con el Padre, nos dijo Él. Y hoy vamos a hablar de qué es la fe. ¿Qué Él nos vino a decir? ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1. Vamos a la palabra Hebreos 11.1. Esta no la sabemos de memoria también. Hebreos, ni tienen que abrir la Biblia, ¿no? Ya no la sabemos. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Esto es la fe, y la fe es lo que nos conecta, el espíritu nuestro, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo. Cuando Cristo empieza a ser formado en nosotros, es a través de la fe, solamente del creer que solamente eso lo procesa el Espíritu Santo. Por eso orábamos, ahora adorábamos, sea Espíritu Santo en nosotros, sea reposando en nosotros. Por eso tenemos que anhelar el Espíritu de Dios, porque es el único que nos lleva al crecer en la fe, al ser uno con el Padre, el Espíritu nuestro conectado nuevamente a través de, por eso el Espíritu reposa sobre la faz y Él se sigue moviendo, Él se sigue moviendo, Él se sigue moviendo, y anhelamos su presencia para que Él nos haga crecer en esa dimensión de la fe, para que ya nosotros no seamos, como decía Pablo, el proceso de Pablo, ahorita lo charlamos rápido, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es muy fácil decirlo, pero hay que morir a un poco de cosas para poder decir esta palabra, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Romanos 4:17. Romanos 4:17.
como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe, llamar las cosas que no son, o sea, que no son en lo visible, como si fueran en lo visible. Por eso Jesús, el Cristo, estuvo en la fundación del universo. Él ya sabía, Él conocía porque Él estaba. Y Él nos viene a hablar de las cosas que no son como si fuesen porque Él las vio hacer al Padre. Él estuvo en la presencia del Padre. Y Él nos viene a levantar, a decirnos, por favor, esto es espiritual. Antes que se hiciera la tierra ya existía, porque se hizo por la palabra. El fundamento de toda la vida nuestra es la palabra. La palabra es la que nos hace crecer en la fe. La fe es por el oír y el oír es por la palabra, dice la palabra. Es la palabra, es el Cristo en nosotros que nos aumenta y nos va llevando a esos niveles de fe, a ese nivel de intimidad con el Padre. Mira lo que dice en Mateo, vamos a estudiar allí esta parte, en Mateo 7:21. Vamos a meternos en esta palabra. Mateo 7:21. Vamos a ver allí cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Y vamos a mirar ese llamado que hace a estas personas. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Perdón, estaba equivocado aquí. Sí, estamos bien allí, pero vamos a ir primero a esta palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí inicialmente el Padre nos está hablando, Jesucristo nos está hablando que el hecho de echar fuera demonios, el hecho de operar en el Espíritu no quiere decir que tenemos esa intimidad con Él. Dice, nunca los conocí, porque nunca tuvieron intimidad conmigo, nunca tuvieron esa intimidad. El Señor busca que tengamos esa intimidad con Él. Dice Él, no es solo echar fuera demonios, no es solo operar mi palabra, no es solo operar, y puedes hacerlo. Y puedes echar fuera demonios a través de mi nombre. ¿Sí? Pero nunca te conocí porque nunca tuviste intimidad conmigo. Porque nunca buscaste los secretos del Padre. Porque hiciste tu voluntad. El Señor es fuerte en esto y nos está diciendo aquí, en la segunda parte, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento es aquello que echamos en la roca. Cuando hacemos esta casa, tenemos que profundizarnos en la tierra inicialmente y lograr un suelo firme y fuerte. Si estos suelos fueran rocosos, tendríamos que llegar hasta la roca para poder fundamentar la casa que vamos a construir. Y todo aquello que se une entre la casa que somos nosotros y ese fundamento es esa fe, esa esencia, esa sustancia que debe estar uniendo a Cristo con nosotros. Y todo aquello que el Señor quiere que nosotros seamos fundamentados en la roca y que esa fe sea la que nos une con Él. Ese creer desde el Espíritu, esa intimidad con Él es la que nos une con Él. Nuestro espíritu con el Espíritu de Él. Y cada día a través de esa fe que debe acrecentarse en nosotros. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran ruina. Lo que se fundamente aparte de Cristo se lo lleva el viento.
Si nuestra casa, si nuestro hogar, si nuestra relación no se fundamenta en la palabra, el viento se lo lleva. Y ese fundamento es la intimidad con Él. No es el conocimiento de la palabra, no es el saber palabra, es intimidad. Intimidad es lo que hicimos aquí. Adorar, entrar a su presencia, reconocerlo, exaltarlo, decirle que solo dependemos de Él. Eso era lo que estábamos haciendo ahora temprano. Era la dependencia total a Él, diciéndole a Él: eres lo grande y lo poderoso. Eres el Hijo de Dios, que viniste y diste la vida por nosotros. Y empieza el Señor a revelarnos de su palabra, a fundamentarnos en su palabra, a levantarnos y a estructurarnos. Esa es la verdadera roca. Ese es el verdadero fundamento de la palabra. Nuestros hijos levantados en la palabra. Levantados, mire, es una lucha, por ejemplo, que viene a mi mente con Sebastián. Sebastián está estudiando medicina. Y ahorita para bajar aquí me puse a estudiar el juramento de Hipócrates. Y es una consagración a los dioses, a Apolo y a otras dos deidades. Y abajo viene la dedicación, ¿no? Viene, y usted lo ve que todo es bueno. Dice: y daré mi vida y ofrendaré, y será sin beneficio, sin peculio, y será así, 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 pero tu consagración, ¿a quién ha sido? ¿Sí? Entonces es donde, como padre, tengo que llevar a mi hijo a la intimidad con Dios, para que él lleve, no en el alma, no en el conocimiento, no en lo visible, sino en lo invisible, saber que el que diseñó, estructuró y puso sobre la tierra y sopló sobre él fue el Creador, y que Él es el que conoce el diseño de nuestro cuerpo, y que la sanidad está en Él, y que el problema del ser humano es espiritual. Entonces, ese es el médico que yo anhelo y le clamo a Dios, un médico conforme al diseño del Padre, que el que te diga: sí, tienes esto, mira, el escáner te salió así, pero cree que el que te hizo te sanará, el que te trajo tus dolencias, Él te las quitará, dice la palabra. Ese es el diseño perfecto de Dios, y por el cual nosotros vinimos aquí a la tierra a llevar esta generación a la luz. Porque el que estudia arquitectura baja los diseños del cielo. O sea, a Moisés le colocó una persona que bajó los diseños y hará los diseños conformes yo se los doy. Ese es el Dios creador. Los diseños del templo los bajaron del cielo. Los ornamentos, todo eso es del cielo. Tu vida es del cielo. Tu diseño está en el cielo. Tu casa está en el cielo, en el trono del Padre, en los cielos. Entonces tú tienes que entrar a la presencia, entrar a adorar, a entrar a intimidad, entrar a conocerlo y a ser íntimo con el Padre, para que Él te revele lo que tú tienes que hacer. Porque lo que nosotros vinimos a hacer es todo lo que hagamos, hacerlo en beneficio del Padre. Si tú entiendes esta palabra, que todo lo que tú hagas tiene que beneficiar al Padre, entonces vendrán tus bendiciones. Pero si nuestras actividades son para nuestras decisiones, para nuestros diseños, el Padre, ¿cómo va a operar allí? ¿Cómo va a operar allí? Si tú consagras tu hijo al Padre, el Padre bajará y te hablará y te mandará ángeles y te guiará, y su misericordia es grande, naturalmente. Y no quiere que nadie se pierda, pero Él quiere operar conforme a su diseño. Él le dijo a Adán: señorea, gobierna sobre la tierra. Señorea, no le dijo: si tú quieres, mira, haz lo que quieras aquí en la tierra, tú verás qué haces, pues, sí, pero no, Él no le dijo nada de eso, le dijo: señorea y gobierna, haz mi voluntad. El hombre vino a hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. Eso es todo. Allí no existe libre albedrío, no existe nada de eso. Cuando el hombre cae y peca, entonces el Señor ya le dice: pues te pongo tu bendición allá, no está lejos, no, está aquí.
Más allá del mar, no, está aquí, no está en los cielos, no. Escoge, todavía le dice, en su gran misericordia le dice escoge, pero nosotros vinimos a hacer la voluntad del Padre. Preguntémonos si la estamos haciendo. Preguntémonos si estamos direccionando nuestros hijos, nuestra parentela conforme el diseño del Padre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz? Bueno, hay muchas voces, ¿no? ¿Qué voz estamos escuchando? Pregúntate. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿O es la voz del Padre que tienes que afinar tu oído? Ese es el diseño, y el hombre se perdió, porque la serpiente vino y lo confundió, le dijo en la palabra, le dijo, y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Pero el Señor nos dijo otra cosa. Juan 10:34 dice, dioses sois. Y el Salmo 82:6, ¿quién me lee el Salmo 82:6? Léelo, pastora. Salmo 82:6. El Satanás le torció el diseño al Padre. Seréis como dioses, conoceréis. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Exactamente. Nosotros en el diseño del Padre tenemos la presencia de Dios. Y como tener la presencia de Dios es hacer la voluntad de Dios, entonces representamos a Dios sobre la tierra. Adán no vino a hacer su voluntad sino la del Padre, y él creyó que sería como un Dios. Así le dijo, si tú estás viendo a Dios, a Jehová, al Padre, al Creador, tú serás igual que él. No, él no entendió. A Adán se le cortó la cabeza. Nosotros vinimos a hacer la voluntad de Dios, y cuando el Espíritu de Dios habita en mí, yo tendré los cielos abiertos y haré que el diseño del Padre se manifieste, y seré manifestador de la gloria de Dios, y haré la voluntad. Somos manifestadores, entonces somos como Dios, porque tenemos de su esencia, de su partícula. Pero aquí se torció todo el diseño, ahí se perdió todo el diseño. Mateo 4:3. Mateo 4:3. Intimidad. Semilla. Oí aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Marcos 4:3. Bueno, ¿ya llegaron? Bueno, entonces, la parábola del sembrador estaba hablando, la semilla es Cristo, ¿no? Y en el corazón es donde empieza a crecer. La buena tierra somos nosotros. Es el corazón santificado que va a dar fruto, donde se ha santificado el espíritu, el alma y el cuerpo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo 30, 60 y al 100 por uno. Nosotros somos esa buena tierra, y la semilla es Cristo. Y está hablando que en esa tierra cae la semilla y damos fruto al 30, al 60, al 100 por uno. O sea, siendo buena tierra, nosotros podemos dar o el 30, o el 60, o el 100%. Y siendo su semilla y siendo nosotros mismos. O sea, el Señor nos está llamando que podemos dar o al 30, al 60, o al 100% de lo que Él quiere. Él necesita obreros, Él necesita gente comprometida, Él necesita. La obra ya la hizo Él, y Él necesita necesariamente del ser humano. Y necesariamente Él hará su obra, porque su palabra es fiel y se cumple. Entonces nosotros estamos llamados, nosotros somos llamados, hogar de oración es llamado.
a representar al Padre sobre la tierra, a hacer la obra. Nosotros vinimos a hacer la obra, a ser llenos de Cristo para hacer la obra, para llevar su palabra, para sacar a libertad al cautivo, para sanar, para darle vida a los huesos secos. A eso nos llamó el Señor. A eso somos llamados todos nosotros. Pero allí está donde ¿qué haremos nosotros? Si daremos fruto del 30, del 60 o del 100%. Porque la palabra del Señor también dice que Él da, que Él provee de acuerdo al que está trabajando en su obra. Porque pedimos para nuestros deleites, pero no pedimos para desarrollar la obra. Y Él tiene toda la riqueza. Él tiene toda la riqueza sobre la tierra para establecer su reino y su gobierno. Solo necesita personas comprometidas y entendidas en su palabra. Al que lo llamó a evangelizar, evangelice. Revise qué dones tiene cada uno. Cada uno tenemos, Fabio tiene arte. Usted es un artista, Fabio. El Señor le dio unas manos prodigiosas. Pero usted ha usado el don para establecer el reino sobre la tierra. A mí el Señor me puso a estudiar ingeniería, pero yo entiendo esto y a mí y se me ha metido en las venas esta vida de Cristo en mi corazón. Y yo vivo verdaderamente muchos años trabajando ingeniería, pero esto es la vida. Yo no quiero decir que tampoco la ingeniería no debe existir. La ingeniería se hizo y es manifestación de Dios sobre la tierra, porque habrá grandes avances de ciencia sobre la tierra y los estamos viendo. Pero es para extender su reino, su gobierno, y que la tierra sea una sola. Y todo lo que el Señor, los medios de transporte los dio el Señor, los diseños los dio Dios. Por eso el mundo está acelerado, y no es que la tierra esté girando más rápido, no. Es el conocimiento de su gloria que está así, vea. Está moviendo, aunque parece ser que no es así, porque vemos los noticieros y decimos los musulmanes son la mayoría sobre la tierra. Por Alá estamos haciendo grandes cosas y grandes destrucciones. Por Alá se hacen muchas cosas. Pero el conocimiento se está moviendo a una velocidad gigante. Los desplazamientos, cuando un evangelista iba de un lado a otro, hoy en día se mueve en un avión y está en unas horas en África, en Europa, en Asia. ¿Sí? Hoy colocas un correo aquí, instantáneamente está ya en cualquier parte del mundo. La velocidad está así, la ciencia se está moviendo, pero tiene que ser aplicada de acuerdo al diseño del Padre. Nosotros vinimos a esto. El hombre fue creado para obediencia y para trabajar en la obra del Señor. Todos nosotros fuimos creados a eso. Pero a nosotros nos enseñaron, no, es que tú sales de bachillerato a los 17, 18 años, haces 5 de universidad, haces una carrera, haces un posgrado, y entonces vas a tener tu casa, tu finca, tu estudio, y vas a descansar y vas a viajar. Ese es el diseño que nos vendieron a todos nosotros. Y tienes que estudiar, si no vas a empujar esa carretilla que mira ya la lleva ese tipo. Asomate a la ventana y vas a ver, o estudias o vas a empujar esa carreta. Ese es el diseño y cuando más chiquito nos decían, ¿usted qué quiere ser? Y entonces uno decía policía o bombero, y los papás celebraban eso. Ay, mi niño dijo que quería ser bombero. ¿Por qué? Porque eso estaba recibiendo de una mentalidad y de una sociedad, ¿sí? De un sistema, es un sistema de creencias que está allí en lo que vemos. Pero el Señor nos está llevando en la palabra para decirnos, vea, hay algo más. Une tu espíritu al Espíritu de Dios, únete conmigo, uno solo, como yo soy uno solo con mi Padre, y entonces tendrás los diseños y tendrás las revelaciones de lo que viniste a hacer sobre la tierra. Ese es el diseño del Padre, fundamentados en la roca. Mira lo que sucedió en este llamado, y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Mateo 4:18. Mira ese llamado que se hizo cuando Jesús fue caminando, y Jesús está caminando en este momento sobre la tierra, sobre este lugar. El Espíritu de Dios se está moviendo y está llamando gente. Y ese llamado que vamos a ver aquí es el mismo que está haciendo en este momento el Señor. Ese llamado que hizo hace más de 2000 años es esto que está hablando el Señor. Mateo 4:18. ¿Ya llegaron? ¿Está el correcto? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Cada uno anda en su ingeniería, en su economía, en su caminar, en su estudio, y está el Señor caminando. Está caminando en este momento, está caminando en este siglo, y viene 2000 años caminando sobre la tierra, moviéndose, porque eran pescadores, tenían un oficio. Ellos tenían un oficio, nosotros tenemos un oficio. Y Él les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fue un llamado, fue la voz que ellos escucharon. El Señor sigue hablando, y ellos escucharon la voz e instantáneamente dejaron lo que ellos estaban haciendo. Ellos dejaron de creer en lo que ellos veían, que su provisión estaba en lo que estaban haciendo, en lo que estaban creyendo, que su alimento estaba en el mar y en el poder de sus redes, y se hicieron uno con la palabra de Él, porque le creyeron. En la fe creyeron y se unieron con Él y creyeron que grandes cosas invisibles habían para hacer en esa voz de ese llamado que estaba haciendo Jesús en ese momento. Hay grandes cosas en nosotros que el Señor nos está llamando a que hagamos en el caminar con Él, que dejemos las cosas que nos atraen de este mundo, que hemos puesto nuestro descanso y nuestra fe, ese sistema de creencias que tenemos, que solo confiamos en lo que vemos, que solo confiamos en nuestras amistades, en nuestros contratos, en nuestra fuerza, en nuestras manos. Mira lo que pasó seguidamente. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos dejaron todo lo que representaba su seguridad. Ese era el sistema de vida de ese entonces. En ese entonces no había más sino salir al Jordán, salir al mar de Galilea, salir al mar Mediterráneo, salir a pescar. Esa era la fuente, el comercio, ¿sí? Otros eran transportadores, se movían en los barcos, otros sembraban, pero estos hombres estaban en las aguas, estaban allí tirando la red. Pero ellos dejaron una sustancia a cambio de una creencia. Dejaron la sustancia de lo que ellos estaban viendo en la evidencia de su mirada, y creyeron. Su fe en el Cristo les iba a dejar sus recursos tangibles a cambio de una provisión invisible. Esa es la fe verdadera, de lo invisible a lo visible. Ellos dejaron lo que estaban haciendo. ¿Cómo sería ese llamado, esa voz tan fuerte que debió retumbar dentro de su corazón? Debió transformarle el sistema de creencias de ellos. Cuando el Señor te llama, dice uno: ¿qué va a hacer? Yo soy ingeniero, ¿cómo me van a llamar a mí que a predicar? Iban las damas a orar a la casa, me ungían en aceite, galones de aceite reposaron sobre mi cabeza. No, pero ese es el llamado. Usted es llamado al oficio, usted es llamado al pastorado, usted es llamado. Yo era así muy bonito, pero yo cojo mi carro y yo me voy a trabajar. Muy bonita la palabra y ustedes son muy bonitas, pero yo sigo mi camino, porque mi sistema de creencias es ese: ir a buscar al contrato, ir a buscar al que da el contrato, ¿sí? Ir a pedir el crédito al banco, porque yo dependía del banco y del quien daba el contrato. Ese es mi sistema de creencias, y lo invisible me estaba llamando. Pero ellos instantáneamente dejaron el sistema de creencias y tomaron de lo invisible, cambiaron esa forma de pensar, se unieron en el Espíritu con Cristo y dijeron: vamos a seguir. Los sistemas actuales no pueden educar con relación al reino de Dios. Aquí, ¿qué sistema puede educar al sistema de Dios? Solo nosotros. El Señor nos está dando esta universidad en el Espíritu, nos la está dando el Señor. En ninguna parte te forman en el Espíritu, ni en nuestra casa nos formaron. Nosotros estamos llamados a levantar, vuelvo y repito, a una generación entendida en la intimidad con el Padre. Los judíos, ellos estudian la palabra y se la saben de memoria. Los niños recitan la Torá completica, pero falta la intimidad. Y el Señor, me imagino yo, está haciendo la obra grande en ellos, está sacándolos a la luz.
está llevándolos a la intimidad con el Padre, porque es la intimidad con Él. El sistema de creencia nuestro tiene que subirse del alma. El alma no fue diseñada para tomar decisiones, escuche bien. El alma la diseñó el Señor para hacer obedecer el cuerpo. Es lo intermedio entre el espíritu y el cuerpo, es el alma. El alma estaba sujeta al espíritu. Las órdenes venían del espíritu. Adán recibía en el espíritu y ordenaba el cuerpo y operaba. Pero se cambió todo allí. Ahí fue el problema. La manera de pensar, arrepentidos, cambia la manera de pensar. Ahora estamos entendiendo qué tan grande es esa palabra, arrepentidos, que dijo Juan, que dijo Jesús. Cambia la manera de pensar, no pienses más, no actúes más con el alma. Sé uno con el Espíritu, y yo he venido, dice el Espíritu Santo, a llevarte a esa unidad entre espíritu y espíritu, para que oigas la voz del Padre y operes y actúes conforme el diseño de Dios. Ese es la escuela de reino, ese es el pensamiento de Cristo. A eso vino Jesús a la tierra, a cambiarnos la manera de pensar. Hay algo que no está funcionando bien en nosotros. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta la tenemos en Abacú 2.4. Abacú 2.4. Habacuc 2.4 dice, ¿ya llegamos? Los profetas menores. ¿Ya? Voy a ver, Fabio, la Biblia más rápida del oeste. Aquí está lo que el Señor nos está mostrando. Habacuc dice en 2.4, he aquí que aquel cuya alma, escuche bien, no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Si tu alma no es recta, si tu operar, tu sistema de creencias no es el correcto, ¿sí? Se enorgullece y toma decisiones como las tomó Adán y como las ha tomado esta generación. Pero solamente el justo, el que esté alineado con el Padre, vivirá a causa de su fe, de sus creencias, de su sistema, unido al Padre a través de Jesucristo y a través de la fe. O sea, el alma que es torcida se enorgullece, el alma que no tiene el alineamiento con el Espíritu. Pero solamente el justo por su fe, aquel que cree verdaderamente, que cree en el Padre, que está alineado al Padre a través de Jesucristo, que ha caminado como caminó Jesús, que ha vivido el proceso de Jesús, vivirá por eso que está creyendo, porque está creyendo en esos diseños del Padre, está creyendo el que el Padre ha hecho un diseño perfecto sobre la tierra y que somos llamados a alinear ese diseño. Yo no sé si lo voy a ver, pero yo sí lo creo como lo creyó Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, dice la palabra, pero en él se hicieron multitudes como estrellas y él lo creyó, porque él obedecía al Padre. Él no lo vio, pero en el Espíritu lo creyó y en el Espíritu lo pudo ver, que a través de él vendría una generación restaurada. Vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob, y vino el diseño de gobierno de los 12 hijos, gobierno, las 12 tribus, y empezó a restaurarse la tierra en ese momento a través de el diseño, porque hubo un hombre que creyó, porque hubo un hombre, por eso dice Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe. Hubo uno, y yo estoy creyendo en esa misma fe de Abraham, que estamos trabajando aquí, aunque seamos unos pocos, estamos trabajando para establecer una generación
unida con el diseño del Padre, levantando el diseño del Padre, estableciendo el diseño del Padre sobre la tierra. Yo creo que mis hijos harán la voluntad del Padre y a través de mis hijos vendrá una generación levantada en el diseño del Padre. Eso es la fe en que yo estoy creyendo, por lo cual estoy aquí parado delante de ustedes. Por lo cual ustedes tienen que pararse a establecerlo igualmente en la generación de ustedes, en la generación que el Señor ha colocado a través de ustedes. Ese es el diseño del Señor. Mira lo que el Señor nos reclama. Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor te está llamando no a que tomes, sino a que compres, y cuando tú compras te cuesta. Compra, toma, ve donde Él, así te cueste, y oro refinado y en fuego. O sea, tienes que ser procesado para tomar de Él, que Él es el oro puro. Dice: compres de mí oro refinado en fuego para que sea rico. Compres de Él para que sea, la riqueza está en Él. La riqueza no está en lo que nosotros hemos sido diseñados. La riqueza está en la revelación del Padre para cada una de nuestras vidas. Y vestiduras blancas para vestirte. Aquellas vestiduras que perdió Adán. Las vestiduras de gloria que perdió Adán. Porque él se sintió desnudo, se vio desnudo. Porque sus ojos bajaron de ser espirituales a ser carnales. Esas vestiduras te las dará Él, y dice: y de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y compres también vestiduras blancas para vestirte. Él te da todo, te restaura nuevamente si compras, porque te tiene que costar, porque tienes que ser procesado. Ese comprar es proceso, ese comprar es doloroso. Ese comprar quiere decir que tienes que dar de ti para poder adquirir. Eso no es confesar la salvación por fe, hacer la oración de fe. Yo creo en ti, Señor. No, tienes que comprar, tiene que costarte, tienes que ser procesado, para que entonces te puedas vestir con vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Adán, la vergüenza de tu desnudez. Un Jesucristo glorificado con vestiduras blancas. Jesús, cuando salió de la tumba, las vestiduras de Él estaban allí en la cabecera de la tumba, dice la palabra. Entonces Él salió desnudo y salió con vestiduras de gloria. Las vestiduras de gloria en el momento en que fue levantado de la tumba, glorificado. ¿Sí? No me toques, les dijo a ellos, porque aún me falta. Pero llevaba las vestiduras de gloria, y eso es lo que tenemos que comprar. De mí compres, y vestiduras blancas. Y vamos a entrar al último tema, esas vestiduras blancas. Y unge tus ojos con colirio, para que veas, para que me puedas ver. Necesitamos ver su presencia, su gloria, en la intimidad. Y esto tenemos que, mira, te dice: compra 3 cosas, compra oro, compra vestiduras, y unge tus ojos con colirio. Lava tu mirada. Ve lo espiritual, que ya no veas desde tu alma, sino desde el espíritu, dice el Señor. Esto es una transformación total de lo que el Señor quiere en ese proceso que estamos viviendo. Intimidad con Él exige que compremos. Intimidad con Él exige ser refinados, santificados.
Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No te sientas una víctima. No eres víctima. Estás siendo procesado. ¿Y a mí por qué me pasa esto? ¿Yo por qué vivo esto? Estás siendo procesado, no eres una víctima. Acepta tu proceso y más bien hazlo corto. Que tu desierto sea corto. Que tu desierto para ser probado sea corto. Porque estamos siendo procesados. Sé pues celoso y arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Vuelve y te lo repite en Apocalipsis. Cambia tu manera de pensar. Cambia el centro de tus creencias. Sea espiritual, sea uno conmigo en el espíritu. Entre a la intimidad conmigo. Mira lo que dice en el 3:20, ahí te está llamando, dice 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te está llamando a toda hora, por favor. Él se está paseando, así como se paseaba cuando llamó a los 4 pescadores. Él está lanzando su voz, yo te estoy llamando, dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando, afina tu oído, compra oro, compra, da de ti, acelera tu proceso. Si alguno oye mi voz, mira, te está hablando, es constante. Adán cuando cayó en pecado, el Señor le seguía hablando. ¿Y dónde estás, Adán?, le decía. El pecado no te aparta de la voz de Dios, sino que tu sordera no te deja escucharlo porque Él te sigue llamando. Aún dice, yo estoy a la puerta y te sigo llamando. No es tu pecado. Transforma tu corazón y compra de mí y ten vestiduras blancas, porque te estoy llamando, porque eres parte de mi obra, te he llamado y te necesito, dice el Señor. Necesita el Señor de nuestro trabajo para levantar generaciones, por favor. La tierra es llena del conocimiento de su gloria a causa de nosotros, del trabajo por el cual hemos sido llamados. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Te está diciendo que Él necesita habitarte. No es acá en una estructura, Él necesita habitarte. Dice, oye mi voz y abre la puerta, abre tu corazón, deseas de Él, de la vida de Él. Yo entraré a Él, Él entrará conmigo, habitará contigo, serás uno con Él. Y si eres uno con Él, serás uno con el Padre. Y harás la voluntad del Padre porque lo oirás a Él. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz. Tenemos que escuchar la voz. Y esto lo hemos estudiado. Hemos hablado de esto fuertemente. La voz, solamente cuando escuchas la voz obedeces al Padre. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Seremos uno solo, y harás mi voluntad. Eso es lo que te está diciendo el Señor esta mañana. Ese es lo que el Señor te está llamando. Juan 14:23. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es la intimidad con el Padre, y es la palabra. Quien escucha la palabra y la ama, quien escucha al Verbo y se encarna el Verbo en Él, entonces seremos uno con Él y haremos morada con Él. Seremos uno solo con el Padre, seremos un solo espíritu con Él, y podremos obedecerle y hacer su voluntad. Recuerda que lo que no hagamos para el beneficio del Padre, estamos trabajando para otro reino que no es el reino de Dios. Si tú estás haciendo y crees que estás haciendo, pregunta si lo que estás haciendo beneficia al Padre. En cada cosa que tú hagas, pregúntate, cada decisión que vas a tomar, ¿esto beneficia a la obra de mi Padre? ¿Mis decisiones están beneficiando al Padre? ¿Lo que yo hago, lo que yo veo, lo que yo pienso beneficia al Padre?
lo que le estoy dando a mis hijos beneficia al Padre, lo que estoy hablando con ellos beneficia al Padre, los estoy estructurando para que beneficien la obra del Padre, para que extiendan el reino del Padre. Eso es lo que el Señor busca. La mies es mucha y los obreros pocos. Obreros pocos que quieren hacer la voluntad del Padre. El Señor nos está llamando, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que ver espiritualmente. El Señor nos ha llamado, pero es un proceso en el desierto, es un proceso en la cruz, es un proceso de resurrección. El Señor nos lleva a que sea ya nuestro tercer día, a que ya vivamos en el descanso que es Él, a que la paz que nos deja, entremos en esa paz de Él, que es el descanso que viene de Él, de aquello que no trae vergüenza, no trae dolor. Ese es nuestro Dios poderoso. El Señor nos está llamando a que demos fruto. Escucha bien, para que entendamos y ya cerremos esta partecita aquí. Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esto es promesa, es el Espíritu de Él con nosotros, es promesa del cielo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es la llenura del Espíritu la que nosotros tenemos que anhelar para que ser revestidos de ese poder grandioso del Señor. Mayores cosas haréis, dice el Señor. Y Pedro salió y sanaba con su sombra. Mayores cosas haremos a causa de la llenura de su presencia y de su Espíritu, de su poder en nosotros. Tenemos que ser revestidos de su poder, revestidos de la gloria de Él, revestidos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Esa es la llenura para poder dar fruto. Juan 15:16. Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, mira lo que te dice el Señor. Estás aquí sentado no porque tú elegiste sentarte aquí en hogar de oración, ni porque estás leyendo la palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sí? Somos elegidos. Somos escogidos por Dios. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Mira, eso es el llamado nuestro. Somos escogidos para llevar fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Solo si llevamos fruto, el Padre nos está autorizando para que le pidamos en su santo nombre. Pero tenemos que trabajar para establecer su reino, su gobierno, para que lo que hagamos sea conforme al Padre, para que hagamos la voluntad del Padre. Entonces dice Él que Él nos lo va a dar todo. Pídame, dice el Señor, en mi santo nombre, y el Padre nos lo va a dar. Juan 16:24. Porque pedimos no conforme al Señor quiere que le pidamos. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor tiene un orden. El Señor tiene un claro orden. Que pidamos y Él nos va a dar. En el nombre de Cristo nos va a dar todo. Pero tenemos que dar fruto. Es que separamos a veces las palabras y no entendemos el sentido de lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo: por favor, yo los puse en la tierra para que escuchen mi voz y hagan mi voluntad, porque yo desde el principio hice un diseño para que ustedes gobiernen la tierra.
Pero ya mandé a mi hijo para organizarlos a ustedes, pero ustedes hagan la voluntad del diseño primero, señoreen la tierra, trabajen para el reino y para mi gobierno, hagan mi voluntad, porque si ustedes van a hacer mi voluntad y van a llevar ese fruto sobre la tierra, entonces pídanme y yo les daré. Si ustedes piden en el nombre de Jesús para establecer su reino, mi gobierno, mi reino y mi gobierno, entonces yo les daré para que hagan la obra que yo los he mandado a hacer. Pero pedimos, dice él, hasta ahora me habéis pedido, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En mi nombre quiere decir para hacer la voluntad de él y el propósito del diseño que él hizo sobre la tierra. El diseño ya está hecho, señores. El diseño no ha cambiado. El proyecto es el mismo. Es el mismo para la tierra, pero a nosotros nos colocó en este tiempo aquí para hacer la obra a través de nosotros, lo que nos corresponde hacer. Así como Abraham hizo lo que le correspondía y fue de bendición sobre la tierra, nosotros fuimos puestos en este tiempo para hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Y que venga una generación a través de nosotros que haga lo que le corresponde hasta que la tierra sea llena totalmente de su gloria y pueda venir el diseño total que era Cristo gobernando en el trono de David, restaurado el tabernáculo y toda una generación sobre la tierra adorando al Padre, siendo los cielos y la tierra unidos. Ese es el diseño del Señor, que no lo entendemos, no lo queremos comprender y no queremos hacer su voluntad. El Señor nos está alineando, nos está diciendo, esto lo hice así y se cumple, porque su palabra es fiel y verdadera. ¿Sí? La tierra va a ser restaurada totalmente, pero nosotros fuimos llamados a hacer una partecita allí y está esperando que lo hagamos, que lo cumplamos, y para eso trajimos hijos al mundo, porque esto es de generación en generación. Y él dice, y la bendición es de generación, de miles generaciones, en miles de generaciones. O sea que la bendición viene para todos nosotros, para aquellos que hacen la voluntad del Padre y cumplen el propósito del Padre. Está ya la provisión para todo esto. Pero si nosotros pensamos en otras cosas, hacemos la voluntad no del Padre, pero sí estamos pidiendo, ¿sí? Señor, dame esto, dámelo aquello, dame lo otro, me duele aquí, me duele allá, me duele acá. Pero sí estamos haciendo la partecita que nos corresponde para que le podamos pedir conforme a su nombre, porque si estamos pidiendo conforme a su nombre, no quiere decir, Señor, en tu santo nombre de Jesús, por favor, tráeme 1 kilo de oro. No, es, Señor, yo te pido la provisión para establecer tu reino y tu gobierno a través de mis hijos. Mis hijos, una generación conforme a tu voluntad. Señor, provéeme para su formación, para su educación, provéeme para el techo de ellos, para que esta casa sea una casa de adoración, para que esta casa haga tu voluntad, provéeme para que este techo, Señor, yo pueda traer personas que te conozcan a ti. Señor, provéeme un carro para ir a visitar a los enfermos, a los desvalidos, a los drogadictos, a los ancianos. Provéeme, Señor, dame fuerza en las piernas para caminar conforme tu voluntad. Provéeme, Señor, de la vida para dar vida. Provéeme, Señor, para levantar a los muertos. Provéeme, Señor. Entonces en tu santo nombre el Señor hará y te dará. Y ese es el orden perfecto, que el Señor hizo un diseño y no se ha equivocado. Y entonces Él está diciendo, sean entendidos, por favor, que yo no me he equivocado, pero hagan ustedes lo que les corresponde, que yo ya lo hice. El Señor ya lo hizo todo. Esa es la verdad escrita aquí. Y para llevarnos a lo último, el Padre nos está hablando lo siguiente, para que entendamos esta partecita. Primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a ir a 3 o 4 citas. Para lograr aquí, vamos a orarle al Señor que se haga su voluntad. Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escuche bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, nos está diciendo santificados. Santificados. Este proceso no se puede llevar sin la santificación, sin la santidad. Jesucristo fue santificado, fue procesado y santificado
porque Él era de carne igual que nosotros. Dice la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que Él te habite, para su venida. No te está hablando dentro de 1000 años o dentro de lo que dice las profecías de la destrucción, no, te está diciendo para que Él habite. Dentro de ti tienes que ser santificado en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, te está diciendo el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Somos escogidos, por favor. Ustedes, nosotros somos escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, a través de Él, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve y nos habla de santificación. Juan 17:17, que hablaba la pastora ayer. Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, solamente a través de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra, cuando te metes en el Espíritu, en la palabra, empieza el Espíritu a procesar, a llevarnos, a romper yugos, a quebrarnos, a sacarnos de cautividad, a romper iniquidades. La palabra es el verbo es Cristo. Y esa palabra tiene que encarnarse dentro de nosotros para poder ser santificados. Como tú me enviaste al mundo, así yo les envío al mundo. Él nos ha enviado. Y por ellos yo me santifico. Escucha bien lo que le estaba diciendo ahora. Por ellos, Jesús, yo me santifico a mí mismo. Él, por su palabra, porque Él es el verbo, Él se santificaba a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la palabra, en mí mismo. Él se santificó en Él mismo, pero nosotros somos santificados en la palabra que es Él, porque la palabra es el logos, el verbo el logo, la palabra, el logos es la palabra, es el verbo encarnado, es la palabra la que nos santifica. Y por eso Él nos pide esta santidad, porque sin la santidad es imposible ver al Padre. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra del Señor la que nos lava, nos limpia. Y este proceso es a través de la palabra. Es siendo íntimos con la palabra. Teniendo esa intimidad, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y vamos, para terminar, a 1 de Timoteo 3:15. Para 3:15, 1 de Timoteo 3:15. Mira lo que es la iglesia, aquí el Señor nos está hablando. ¿Qué somos nosotros en Él? Para que si tarde, decía Pablo en este momento, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros como iglesia? Que es la iglesia del Dios viviente. Esta iglesia que eres tú, es la iglesia del Dios viviente. Es el templo de la vida del Padre dentro de nosotros. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la columna, la estructura. El baluarte era el punto donde se observaba y se defendía toda la muralla. Era el diseño por el cual Él nos está hablando, que somos lo que sostiene la obra. Nosotros
En la iglesia somos quienes sostenemos la obra a través de la vida de Cristo en nosotros. Y somos baluarte de la verdad, de la palabra. Somos los que cuidamos la palabra. Baluarte es el punto del vigía, el que vigilaba los ataques del enemigo. Somos baluartes. Somos los que nos paramos a vigilar a través de la verdad. Dice el baluarte de la verdad, que es la palabra en nosotros. Nosotros hemos venido a esto, a fortalecer la obra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos la esposa del Cordero. A eso hemos venido a levantar esta generación, a eso somos llamados, y ese es el proceso que el Señor nos ha mostrado, que Él no solo vino a ser pegado en un madero, sino que Él vino a mostrarnos el modelo perfecto por el cual nos volvemos a hacer la unidad en el Espíritu con el Padre y con el Hijo, volvemos a hacer el diseño. Pero tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir al desierto, tenemos que resucitar con Él, tener la nueva vida en Él y por Él. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, vamos a decirle que necesitamos de Él, como empezamos esta reunión, vamos a decirle que necesitamos beber de Él, de sus fuentes, de sus aguas. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque necesitamos de ti, Señor, cada día más, porque sin ti no podemos ir adelante, Señor. Moisés dijo, si no vienes conmigo yo no puedo ir, si la gloria tuya no viene no podemos avanzar, Señor. Por eso el Cristo dio la vida y Él nos quiere llenar, porque sin la presencia de Cristo en nuestra vida no podemos avanzar, no podemos hacer la voluntad del Padre, no podemos establecer su reino y su gobierno, Señor. Llénanos de ti, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Necesitamos ir a beber de tus aguas, Señor, de tus manantiales, Padre de la gloria, Señor. Espíritu Santo, reposa en tus hijos, Señor. Espíritu Santo, levántanos, Señor. Espíritu, que seas tú reposando, como reposaste allí en María y diste vida a Jesús, como reposaste en Jesús y le diste vida al Cristo allí, y se levantó la vida del Hijo de Dios en Jesús el carpintero. Señor, hoy te anhelamos, Señor Espíritu, para que sea Cristo levantándose y ya no vivamos nosotros conforme nuestra voluntad, ya no vivamos almáticamente, ya no vivamos en sentimientos y emociones, sino que vivamos con la mente de Cristo, con siendo el Espíritu uno con el Espíritu de Cristo, siendo uno con el Padre, Señor, para hacer tu voluntad. Anhelamos escucharte, Padre. Señor, lava nuestros oídos, Señor. Límpianos, Señor, para escuchar tu voz y hacer tu voluntad, Señor. Lava nuestros ojos con ese colirio, Señor. Lávanos, Señor, para verte, Señor, para ver lo espiritual, Señor, porque lo visible es de lo invisible, Señor, porque no es el estudio que hagamos, sino ni la cuenta del banco, Señor, sino el oro refinado y puro, lo que nos hace ser ricos, Señor, que eres tú, Señor, es tu presencia, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permites adorarte, alabarte, Señor, que la gloria tuya nos llena, Señor, a través de tu palabra y se encarna en nosotros, Señor. Padre, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, Señor. Ya no tenemos nuestros pensamientos, sino que tenemos esos pensamientos tuyos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Padre de la gloria, porque queremos levantar generación, Señor, generaciones de adoradores, Señor, generaciones entendidas, como esa tribu, ese pueblo de Isaacar, Señor, que entendían, Señor, que escuchaban tu voz y eran las guías, eran los guías de la tierra, Señor, en ese momento. Hoy, Señor, Padre, que la luz resplandezca en nuestro rostro, Señor, para que el mundo, Señor, vea en nosotros tu presencia, Señor, y busque de la luz, Señor, y podamos llevar a otros a la luz, Padre de la gloria. Que seamos luz, que seamos sal de esta tierra, Señor, que levantemos, Señor, muertos, Señor, que demos vida, Señor, porque tú levantaste a Lázaro de los muertos, Padre de la gloria. Sal fuera, Señor. Retumbó tu palabra, no solamente allí porque Lázaro no estaba ya allí, Señor. Esa palabra y esa voz tuya reventó en el seno de Abraham y lo llamaste donde estaba. Sal fuera, Lázaro. Señor, somos llamados a sacar
de la muerte, Señor, aquellos que están en muerte, Señor. Los que andan con el alma, Señor. Somos llamados a llenar esas vidas para que vivan en el Espíritu, Señor. Espíritu vivificante llenando estos cuerpos, esos huesos, llenándolos de vida, Señor, dando articulaciones, dando tendones, Señor, a esos huesos muertos, Señor. Levantando, Padre de la gloria, Señor, aquellos que parecen estar muertos, Señor, y que caminan, Señor, pero están muertos, Señor. Danos, Señor, llénanos de tu poder en esta mañana, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Padre de la gloria, Señor. Padre, tú le decías a tus apóstoles, no se muevan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu de poder, Señor. Hoy clamamos, Señor, de tu llenura, Señor, de tu vida, de tu Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para sanar esta tierra, Señor, para sanar estas generaciones de jóvenes, Señor. Gracias te damos por hogar de oración, Señor. Gracias por las familias, gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por la pastora, Señor. Gracias por los ujieres, gracias por los intercesores, Señor. Gracias, Señor, por todos los que se están levantando en la escuela de formación, Señor. Gracias por todos ellos, Señor, porque los estás levantando conforme a la palabra y fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Te damos gracias por todos ellos, Señor. Sopla Espíritu de Dios en ellos, Señor. Sopla Espíritu de Dios, Señor. Llénalos de ti, Señor. Llénalos de tu luz, de tu presencia, Señor, para que sean lámparas ardientes, Señor, en este caminar sobre esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te colocamos las peticiones del corazón de cada uno de ellos, Señor. Padre, sean escuchadas allí en tu trono, Señor, y sean conforme tu voluntad, Señor. Los bendecimos desde este lugar, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, Señor, y de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, niños. Dios los bendiga.